Bueno, pues vamos a comenzar y vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta noche por tu palabra y porque nos permites que podamos aprender de ella. Señor, al final del día tú eres quien eres soberano en todo, y aún, Señor, en esto que vamos a estudiar el día de hoy, que tú nos ayudes, Señor, a entender lo que vamos a estudiar el día de hoy, Señor, que es sumamente importante para nuestras vidas. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy la clase de hoy, y de verdad, no sé, a veces son esas cosas que son providenciales. A mí en lo personal, como que cuando yo me ha tocado dar clases de grupo pequeño, predicar o esto, realmente para mí el número de gente que asista no me es, o sea, como que no me agüita si llega uno, llegan 5, llegan todos. Siempre creo que Dios es soberano en eso, en entender por qué razón, sobre todo por el tema que vamos a ver hoy, que creo que es un tema, a mí me sorprendió porque esto es una serie de clases que está basado, no las he hecho yo, esta es una serie de clases de un ministerio que se llama 9 Marcas, que es un ministerio que ha sido de mucha bendición para mi vida. Y hoy desde la mañana que lo estaba estudiando dije, wow, o sea, sí es un tema bastante fuerte, de esos temas que poco se hablan en la iglesia, en nosotros y todo. Y digo, siempre al final Dios sabe por qué es importante y por qué estamos los que estamos. Y yo espero que sea de bendición. Estamos viendo acerca de lo que es el sufrimiento. La primera clase vimos que Dios muchas veces es el que permite el sufrimiento, ¿sí? Que Dios, bueno, no muchas veces, Dios es quien permite el sufrimiento. Vimos la historia de Job, vimos cómo es que se desarrolla. Y la semana pasada vimos que Dios tiene propósitos en ello. O sea, a veces el enfrentar pruebas, el enfrentar estas situaciones nos ayudan para perseverar, nos ayudan para fortalecer nuestra fe, para ser pacientes. Y recordemos, estamos hablando acerca del sufrimiento no en grados extremos, aunque evidentemente lo incluye la clase, pero es bueno que no pensemos en ese tipo de sufrimientos como un cáncer, una enfermedad terminal o la muerte de un ser amado. Aunque son cosas que suceden, pero no es el común. O sea, estamos hablando del sufrimiento del creyente día a día, ese sufrimiento desde que despiertas, el sufrimiento de quiero dormir más, pero sé que tengo que despertar y tengo que orar, hasta el sufrimiento de soportar quizá a un mal jefe, el sufrimiento de tener que aguantarte, que quieres responder algo y no lo haces, el sufrimiento de ver cómo otras personas que hacen las cosas chuecas, las hacen mal, prosperan mientras tú estás en el mismo lugar. Este sufrimiento es al que nos estamos refiriendo, no sufrimientos externos. Vimos que el sufrimiento no es algo que el cristiano deba desear, no es algo que debemos buscar. O sea, por ejemplo, dentro de la religión católica se le da mucho énfasis al sufrimiento como algo purificador, como que algo bueno, y esa es la razón por la cual comenzó el movimiento que se conoce como movimiento monástico, los monasterios donde ellos se encerraban. De repente a algunos monjes les gustaba vestirse de cilicio. O sea, el cilicio es ropa incómoda, ¿sí? Se ponían silicio, algunos se golpean, eso es hasta la fecha, dentro del catolicismo lo hacen, se golpeaban, andaban descalzos, hacían ayunos gigantescos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el sufrimiento era algo purificador. De hecho, esta mujer, la Madre Teresa de Calcuta, tenía todos los recursos habidos y por haber, porque ella se volvió tan famosa y las fundaciones que ella tenía, recibía recursos. Ella recibía millones de dólares para ayuda a los enfermos. Y aunque ella no robó dinero, pero ella lo que tenía era, nunca mejoró las condiciones de los hospitales en Calcuta, siempre los tuvo en el piso, sin aire acondicionado. ¿Por qué razón? Porque ella tenía la idea de que el sufrimiento era purificador. Sí, entonces de alguna forma, no te preocupes. Entonces, de alguna forma, esa es una idea que hay gente, que personas tienen, que el sufrimiento es algo purificador, que el sufrimiento es algo benéfico y es algo que deberíamos de buscar. Y la respuesta es no. O sea, nosotros debemos evitar el sufrimiento
hasta donde nos sea posible. Hay sufrimientos que no podemos evitar, como el sufrir de repente al perdonar a una persona que nos hizo daño, el sufrimiento que causa el tener que soportar a un mal jefe, soportar a una persona difícil. Eso es algo que no podemos evitar, pero de ahí en fuera todo lo demás sufrimiento deberíamos de buscar evitarlo. Y hoy vamos a ver un tema que se refiere al futuro del sufrimiento. ¿Cuál es el futuro que tiene el sufrimiento? ¿Sí? No sé si usted, yo recuerdo hace mucho tiempo, yo no pude ver un partido que yo tenía muchas ganas de ver. Fue una final. No pude verla porque tenía trabajo, pero un amigo, su hermano la grabó. Entonces quedamos un grupo de amigos que tampoco la pudimos ver porque nos tocó trabajar ese día. Dijimos, no, mañana nos reunimos todos. Entonces tratamos de no meternos a redes sociales, no meternos a nada, para no saber cómo había quedado el partido. Pero a alguien se le salió y yo escuché cuál fue el resultado, ¿no? El punto es que ganaba el equipo al que yo le iba. Entonces al otro día fuimos a ver el partido, fuimos a ver la repetición. Mis amigos no sabían quién había ganado. Todos ellos vieron el partido y ellos estaban realmente estresados porque el partido se resolvió prácticamente en el último minuto de un tiempo extra, y ellos estaban sufriendo todo el partido, pero yo ya no, porque yo ya sabía cómo terminaba. O sea, yo ya sabía qué iba a pasar porque alguien me lo dijo. Bueno, esa es una de las grandes ventajas que tiene el cristianismo. Cuando tú ves un partido, si a los que les gusta los deportes o te gusta una película o eso, hay un momento en que tú estás sufriendo lindo algo, ¿no? La emoción, qué va a pasar, quién va a ganar, qué va a perder, cómo va a acabar la película. Y es un sufrimiento que se disfruta, pero al final estás con esa ansiedad de qué va a suceder. Pero en el caso nuestro, nosotros ya sabemos cómo acaba la historia. O sea, nosotros ya sabemos cómo termina esta historia. Y esta historia termina con Dios ganando y nosotros en el cielo. Así es como termina esta historia. Entonces, aunque sí podemos ver y a veces tener ciertas situaciones en nuestra vida, nunca deberíamos olvidar eso, que nosotros sí conocemos el final. Y aunque yo veía el partido y sí me emocionaba de repente ciertas jugadas, decía, ¡hala! ¡Qué padre es todo! Pero en el fondo yo sabía lo que iba a pasar. Aun cuando iba perdiendo el equipo al que yo quería que ganara, o sea, cuando entran los dije, qué golazos, qué tal. Pero en el fondo yo sabía lo que iba a suceder. Al final sucedió lo que yo sabía que iba a pasar, porque ya había pasado. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos, ¿sí? Ahora, es bueno entender que el sufrimiento tiene un futuro. Y en algunas personas el sufrimiento no va a terminar aquí. Va a continuar 100,000 veces peor que el que tuvieron acá. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos habla acerca del futuro del sufrimiento. Y vamos a comenzar con qué ocurre con el incrédulo, qué ocurre con la persona que no ha puesto su fe en Cristo, ¿sí? Y aquí me gustaría, por favor, si alguien pudiera leer Mateo 8:12, por favor. Si alguien puede buscar en su vida Mateo 8:12, y ahí mismo en Mateo 13, versículo, Samantha, por favor, Mateo 13:42. Mateo 8:12, y Caro, si me ayudas con Marcos 9:43. Entonces, a Mateo 13:42, 8:12, por favor. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Mateo 9:43, por favor. La que tengas. Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco
que teniendo 2 manos ir al infierno. Ok, entonces la Biblia nos habla de un lugar espantoso, de un lugar donde las personas que ingresen a ese lugar nunca saldrán de allí, jamás, ¿sí? No va a ser un castigo como el de una cárcel. Yo recuerdo cuando condenaron a un hombre que había hecho algo terrible, abusado de un equipo. Cuando la jueza al final da la sentencia y le dice que él estará condenado a cadena perpetua, y ella recalca en el hecho de que nunca más volverá a pisar la calle. Y este hombre pues evidentemente se le ve la cara de pánico por la condena. Pero bueno, esa condena tiene un fin. Esa condena termina cuando este hombre muere. Cuando hablamos del infierno, estamos hablando de una condena que no tiene fin. Jamás va a terminar. Las personas que lleguen a ese lugar nunca saldrán de allí. Van a pasar semanas, meses, años, siglos, milenios, trienios. Va a ser superado el tiempo que tiene la tierra, ¿sí? Sean miles o millones de años, y nunca saldrán de ese lugar, jamás. El sufrimiento de ellos continuará 100,000 veces peor, y nosotros debemos de estar conscientes de eso, no para nuestras propias vidas, ¿sí? Porque nosotros tenemos la fe y la confianza en que el Señor por gracia nos ha salvado, pero nunca debemos olvidar que hay personas en nuestra familia, personas cercanas a nosotros, personas que queremos, que amamos, amigos, familiares, tíos, primos, sobrinos, abuelos, etcétera, que todos tenemos, estamos rodeados, que si hoy mueren, ellos irán a ese lugar, ¿sí? Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo a veces entender esto y creer esto, pero es una realidad, ¿sí? Y eso nos lleva a nosotros a la necesidad de predicar el Evangelio, porque al final será la única esperanza que tengamos. Que quiera el Señor recordarles en su lecho de muerte eso que algún día tú te atreviste a decirles, ¿sí? Y esa es la esperanza que tenemos, que muchos de nuestros familiares al final puedan recordar lo que tú algún día les hablaste del Evangelio, y quizá ese día que tú se los hablaste no te hicieron caso, no lo consideraron, te tiraron al loco, etc. Pero puede ser que Dios lo use en el último minuto para que ellos pongan su vida en orden con Dios. Siempre que uno va a un funeral, tú nunca vas a escuchar a una persona diciendo, bueno, pues nuestro hermano pues ya no está con nosotros, ya fue al infierno. Nunca escucharemos eso, ¿sí? De hecho, jamás lo diríamos nosotros. Yo tampoco diría algo así, ¿sí? Sin embargo, tampoco podemos asegurar que todas las personas... A mí me ha tocado llevar muchos funerales donde las personas que están ahí pues no profesaron nunca una fe en el Señor, nunca hicieron nada al respecto, y yo evito a toda costa asegurar que Él está en un lugar. Yo no puedo decir que está en uno ni en otro, no lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar una falsa esperanza a las demás personas. Y esto nos debe llevar a nosotros a entender la necesidad de hablar el Evangelio y de amar tanto a una persona que podamos atrevernos a hablar. Y de repente he conocido personas que están sufriendo mucho, ¿sí? Mi mamá tiene algo que yo le admiro mucho a mi mamá, y ella es una persona que pues no tiene mucho, ni económica ni muchas cosas, pero se encariña mucho con las personas pobres. Y ahí donde vivimos es un desfile de personas que pasan, y hay personas que ya siempre le tocan, y mi mamá pues les comparte, les da, ahí saca mi mamá siempre que una leche, que un poquito de huevo, etc., para darles algo. Y una vez que hablando con una de ellas, que yo estaba ese día ahí, una vida terrible, de sufrimiento, de esas que parecía telenovela, de que todo le iba mal. Yo le dije, señora, ese no es el peor escenario. Si usted no pone su fe en Cristo,
esto no se va a componer, esto se va a poner peor después de la vida. Y ella me decía, pero es que esto es un infierno. Le dije, usted no tiene idea de lo que es el infierno. Solamente, pero es que dicen, es que siento que Dios me ha abandonado. Nadie en este planeta ha sido abandonado por Dios. Solamente Jesús en vida fue abandonado por Dios. Nadie entiende la ira de Dios, nadie la entiende. Las únicas personas que entienden la ira de Dios son quienes están en el infierno actualmente y Jesús en la cruz. De hecho, nosotros que somos creyentes, es un atributo de Dios que jamás sabremos. Para nosotros será un misterio eterno saber lo que es la ira de Dios. Jamás la conoceremos. Nunca sabremos lo que significa estar bajo la ira de Dios. Sin embargo, todo el mundo, aún en el infierno, puede entender lo que significa la gracia de Dios, porque aquí hay una gracia común. Aún el peor de los narcotraficantes, el peor de los asesinos, Dios le ha permitido reír, le ha permitido quizá tener una buena mamá, le ha permitido tener quizá un buen amigo, un buen hermano, un hijo. Eso es gracia. Gracia, el poder reír, el poder tener comida es gracia. Todo el mundo ha entendido en menor o mayor grado lo que significa la gracia de Dios. Hoy en día nosotros en la eternidad entenderemos más profundamente lo que es la gracia. Lo que nadie entiende en este planeta es lo que es estar bajo la ira de Dios. Y eso es lo que nosotros jamás entenderemos. Nunca sabremos qué significa la ira de Dios. Solamente Jesús supo lo que es la ira de Dios. Entonces, ese es el futuro del sufrimiento para las personas que están ahí. Ahora, la Biblia dice que Él va a tomar venganza. Las personas que te han hecho daño, las personas que me han hecho daño a mí, la Biblia dice en el libro de Romanos que no nos venguemos nosotros, sino que demos pie a la justa ira de Dios. Dios en esta tierra tiene paciencia con las personas, esperando a que se arrepientan. Pero una vez que ellos mueren, Dios no dejará impune nada de lo cual ellos no se hayan arrepentido. Y ellos tendrán que dar cuentas al respecto. Y si alguien ha hecho daño a tu vida, si alguien te ha lastimado, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que la Biblia dice: orar por tus enemigos. Si puedes ayudarlos, si tu enemigo te pide de comer, dale de comer, ¿sí? Quiera Dios alcanzarlos, pero si no los alcanza Dios en este mundo, Dios tomará cuenta sobre ellos, y el final de ellos es un final terrible. Entonces, el fin del sufrimiento, porque a veces nosotros, eso es algo que a veces nos equivocamos pensando en las personas que son incrédulas y de repente nos acercamos, o alguien que está sufriendo algo. Yo he escuchado a veces esto de cristianos hablándole estas cosas a no cristianos. Están pasando por un momento difícil, están pasando por momentos complicados, se acercan contigo, te piden ayuda, y la respuesta, y una vez me tocó escuchar esto, y es bien intencionado. Le dijeron, una mujer se acercó y, ¿sabes qué? Es que mi esposo, descubrí que mi esposo me está haciendo infiel, estoy pasándola muy mal, mis hijos tal. Y esta persona cristiana le dijo a ella, que no era creyente, le dijo: mira, la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. ¿Eso es verdad? Pregunto. O sea, ¿eso dice la Biblia? Sí, pero no aplica para el incrédulo, porque dice: todas las cosas ayudan para bien a los que están en Cristo. ¿Sí? Si eso la lleva a Cristo, a ella le sirvió para bien eso que pasó mal. Pero yo no le puedo dar una falta. Mira, todas las cosas van para bien. No. Esto se va a poner peor. No aquí. Se puede poner peor en la eternidad. Entonces no podemos darle una falsa esperanza a una persona. Decirle: mira, la Biblia dice que en el cielo no hay enfermedad. Eso es verdad. Pero para esa persona, si no pone su fe en Cristo, esa no es una esperanza para él. Para él o para ella, lo que queda es una horrible expectación de juicio. ¿Sí? Entonces nosotros debemos tener el valor de hablarles la verdad a las personas cuando se acercan con eso. Y sí, obviamente, consolarlas, decirles: mira, hay un Dios que te puede ayudar a salir de esto. Hay un Dios que puede
que puede darte la paz que necesitas. Pero entiende esto, lo que tú necesitas no es que se te arregle el problema de salud, no es dinero, no es que logres tu meta, no es que tu esposo vuelva, no es que tus hijos salgan de las drogas. Eso no es lo que necesitas. Lo que tú necesitas es reconciliarte con Dios. Y haciendo eso, Dios te va a ayudar a lidiar con todas estas cosas. Porque el mayor problema del hombre no es que no tiene dinero, que no tiene salud, que no tiene trabajo, que no tiene lo que desea. Obviamente a Dios le interesan esas cosas, sí, pero hay algo que le interesa más: la salvación del alma. Y a veces a nosotros nos falta valor para decirle a la gente eso, y preferimos decirles cosas lindas como: no, mira, Dios te ama, vas a ver que tú pídele a Dios. Si él no es creyente, Dios no lo escucha. Hay una barrera entre él y Dios. Lo primero que él necesita es pedirle a Dios que lo perdone. Necesita someterse al señorío de Cristo. ¿Ustedes recuerdan cómo predicaba Jesús? ¿Y cómo predicaba Juan Bautista? Arrepentíos porque, ¿se recuerdan qué decía él? Arrepentíos porque el reino, ¿qué decía? De Dios se ha acercado. Y miren, cuando yo vengo de iglesias donde hablan tanto de una cultura del reino y que mira que el reino se establezca y ora porque el reino de Dios, y ni siquiera entienden lo que significa el concepto del reino de Dios. El concepto del reino de Dios no significa que vamos a vivir lo que en el cielo, aquí en la tierra. Cuando Jesús oraba: sea tu voluntad en la tierra como en el cielo, no significa que el cielo va a bajar a la tierra. Eso es totalmente antibíblico. ¿Qué significa que el reino de Dios se ha acercado? Lo que significa es: hay un rey, y si hay un rey, tú debes obedecer a ese rey y tú debes someterte a su voluntad completamente y rendirte ante ese rey. Hablar del reino de Dios no significa que tenemos las riquezas del reino, el poder del reino, la sanidad del reino. Significa que hay un rey al cual tenemos que someternos y obedecer, ¿sí? Ese es el mensaje que predicaba Jesús. De hecho, algo que ustedes pueden notar, por eso los textos que cada uno de ustedes leyó, Jesús habló más del infierno que del cielo. Si un día ustedes leen los 4 evangelios y se ponen a subrayar, por ejemplo, de color rojo cada que Jesús habló del infierno, y de color azul cada vez que habló del cielo, y después lo cuentan, se van a sorprender cuántas veces Jesús habló del infierno versus cuántas veces Jesús habló del cielo. ¿Por qué? Porque Él nos quiere librar de ese lugar, y Él quiere librar a las personas de ese lugar. Para eso vino el Hijo del Hombre, para salvar. Entonces, el futuro del sufrimiento para el incrédulo es que no tiene fin, que va a ser peor de lo que está sufriendo acá. Amados, todos tenemos amigos, conocidos, familiares que no conocen a Dios. En nosotros no está el convencerlos, eso es una obra del Espíritu Santo, pero en nosotros sí está el atrevernos a hablarles la verdad, hablarles y tener un tiempo en algún momento. Como recomendación, casi nunca funciona hacerlo en público. A ver, familia, escúchenme todos, te van a mandar a volar. Pero si tienes un 1 a 1 en algún momento, hay preguntas como, dices, ¿cómo abro una conversación de este tipo con un familiar? ¿Cómo la abro? Desde algo tan sencillo como: ¿has pensado qué piensas que sucede después de morir? A lo mejor la respuesta puede ser tan variable como: pues yo creo que aquí se acaba todo. Y eso me lleva a una pregunta: ¿y si no? ¿Y si no es así como lo piensas? ¿Y si no termina todo acá? Entonces tú los llevas a reflexionar sobre eso. A lo mejor te dicen: no, pues yo creo que me voy a ir al cielo. ¿Y por qué crees que vas a ir al cielo? Bueno, porque soy una buena persona, soy tal. Lo puedes llevar a entender que no hay ninguno bueno. Y hay formas tan sencillas como decirle: ok, ¿has robado alguna vez? ¿Has mentido? No, pues sí, tal. Bueno, suponte que nada más has cometido esos 2 pecados en tu vida. Mentir, sí, suponte tú que has dicho una mentira al día. Bueno, vas a llegar con un cúmulo de delitos impresionante delante de Dios.
Pero tú debes buscar la forma y tener el valor, aun cuando ellos hagan preguntas difíciles. ¿Tú crees que Dios le desagrada esto que estoy haciendo? Es difícil responder a eso, pero debemos tener el valor por amor a sus almas de responder sí. El hecho de que tú no luches con esas adicciones, el hecho de que tú no luches con estos problemas, el hecho de que tú no luches con eso, te está poniendo en un riesgo muy alto. Y miren, todos nosotros asumimos que la vida pues no se acaba, y lo que vemos es que la vida puede terminar en un momento. En un momento la vida se acaba. A veces pensamos que ese familiar que vimos en diciembre lo veremos nuevamente el siguiente diciembre. No sabemos si eso va a ocurrir nuevamente. Nadie tiene la vida comprada. La vida va a acabar. El sufrimiento de los incrédulos no va a terminar aquí. Va a incrementar y va a ser peor, ¿sí? Pero también la Biblia nos da cuál es el futuro del sufrimiento del creyente. Y aquí hay un cambio abismal. ¿Por qué? Porque así podemos ir al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 21. Ahorita les digo el versículo, ¿sí? Apocalipsis 21, versículo 3, si lo pueden leer, por favor. 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí, ok. Entonces, ¿cuál es el futuro del sufrimiento para el creyente? Se acaba, ¿sí? Todo el sufrimiento que tenemos acá, sea pequeño, sea grande, sea profundo o sea más llevadero, va a tener un fin, ¿sí? Eso que actualmente no... Y esto también es increíble porque uno piensa... el sufrir, a veces, no sé, sufrimos con ciertos compromisos que tenemos que no hemos logrado, que ya llegó la renta, ya llegó tal cosa, y eso es un sufrimiento. Bueno, eso se va a acabar un día, va a tener un fin. Todos nuestros afanes, todos nuestros trabajos van a tener un fin. Y dicho de otra forma, y esto puede ser un poco confuso, y es una pregunta: ¿el amor tiene un fin? ¿Tendrá un final? La respuesta podría ser sí y no. La respuesta es no tendrá un final, porque tendremos una manifestación completa de Dios amándonos. Sí tendrá un fin de la forma como nosotros entendemos el amor, porque ustedes recuerdan, Corintios 13 dice que el amor es ¿qué? Sufrido, ¿sí? Eso te va a acabar también. Ese tipo de amor donde dices: estoy amando a esa persona que es difícil, estoy amando a un enemigo, estoy amando, a veces, aún en pareja, dices: lo amo porque decidí hacerlo, pero hay tantas razones por las cuales yo quisiera salir corriendo, pero yo he decidido amar a esa persona. Bueno, ese tipo de amor se va a acabar. Ese amor sufrido, ese amor que todo lo soporta, ese amor que tiene que creer todo, ese amor que tiene que soportarlo todo, ese amor va a terminar y vamos a entrar a una etapa de un amor que ni siquiera conocemos, un amor que va a ser perfectamente recíproco unos a otros, un amor que no va a tener que ser sufrido, un amor que no va a tener que soportar las cosas, un amor que no va a tener que lidiar con sus propios problemas ni con el del otro. Si ustedes recuerdan, la definición más bíblica de amor es cuidar y proveer. Ya no va a haber necesidad de eso, porque Dios mismo ya nos cuidó y ya nos proveyó una eternidad con Él. Entonces, aprovecha para amar aquí. Aprovecha amar con todas tus fuerzas aquí, porque ese tipo de amor
ese amor que conocemos se va a terminar. Ese amor sufrido, ese amor va a terminar y vamos a entrar a una etapa de un amor perfecto, de un amor que no podemos ni siquiera entender porque nunca lo hemos vivido. Aquí abajo en la tierra, el amor es como lo describe Corintios. El amor es soportar muchas veces, el amor es sufrir muchas veces, el amor es creer, el amor, bueno, allá ya no. En la eternidad va a ser un amor perfecto, totalmente recíproco, donde tú no vas a tener que decir, lo estoy haciendo porque lo amo, pero la realidad es que es bien mala onda esta persona conmigo. Ya no va a haber necesidad de eso. Todo el dolor físico va a terminar, todo el dolor de no alcanzar metas va a terminar. Todo el sufrimiento, que las preocupaciones, todos los afanes van a terminar. Y amado, no falta mucho para eso. Y no me refiero a que desea que nosotros muramos. Me refiero a que el Señor regresa y comparado con la eternidad, los años que Dios nos dé acá, sean 10, 20, 50 años más, 60 años más en la tierra acá, ¿sí? Son nada, son pocos comparado a una eternidad que no va a tener fin. Y esa es nuestra esperanza. El sufrimiento va a terminar. La forma como nosotros entendemos va a terminar. ¿Alguien puede leer por favor Salmo 56, versículo 8, por favor? ¿Salmo qué? 56, versículo 8. Ajá. Salmo 6. No, Salmo 56. 8, ajá. Ok, ¿podrías leerla en la nueva traducción viviente? Que quizás nos quede más claro. ¿Ocho va? 56, 8, ajá. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas contigo. Ok, ¿se dan cuenta? O sea, qué forma tan poética de decir Dios. O sea, cada lágrima tuya es como si Dios la guardara en un frasco. Para Dios no ha sido indiferente nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Dice, mis lágrimas has puesto en ese frasco. No están todas ellas en tu libro. Mira, Dios no es indiferente al dolor. Dios no es indiferente al sufrimiento. Es como si Dios, cada lágrima nuestra, Dios la ha guardado. Dios la ha apuntado. A Dios le ha dolido. Porque, de verdad, algo que nunca se nos debe olvidar es que tenemos un Dios con cicatrices. No tenemos un Dios que si lo vemos está perfecto. Él decidió conservar sus cicatrices. Por eso ustedes recuerdan cuando dijo a Tomás, mete tu mano. Él ya tenía un cuerpo glorificado. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de pensar en la eternidad? Que en la eternidad solamente va a haber un cuerpo con cicatrices, el suyo. Jesús decidió conservar sus cicatrices. Tú y yo no heredaremos un cuerpo con ningún tipo de imperfección. Tú y yo entraremos al cielo con cuerpos perfectos, pero Él eternamente decidió conservar sus cicatrices. ¿Por qué? Para que tú y yo recordemos algo. Tenemos un Dios que nos entiende. Tenemos un Dios que fue herido, que fue lastimado, que sufrió. De hecho, una descripción de Él en Isaías es varón de dolores. No tenemos un Dios que es indiferente al sufrimiento. Tenemos un Dios que entiende perfectamente tu dolor, mi sufrimiento, y que es como que Él te dice, yo tengo guardado aquí cada una de esas lágrimas. Yo no las he olvidado. No he sido indiferente a ellas. No es que no me han importado. Es que tengo un propósito, como vimos la semana pasada, sobre eso. Es porque tengo un propósito para enseñarte a confiar más en mí, para enseñarte a ser más paciente, para enseñarte a crecer, para enseñarte tantas cosas.
Dios no es ni ha sido indiferente a nada de lo que a ti y a mí nos ha acontecido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el futuro del sufrimiento para el creyente? Va a terminar, va a acabar, no va a haber nunca más, y volveremos a reunirnos con esos familiares que han partido, que se han adelantado y que ahora están ellos allá. Nos volveremos a reunir con ellos, ya no los veremos como familiares, ya los como a lo mejor como tu hermano, como tu hijo, como tu padre, como tu madre. No, ya los veremos como mi abuela, ya los veremos como nuestros hermanos en Cristo, y estaremos eternamente allí, y de ese lugar nada ni nadie nos sacará jamás. Entonces, ¿por qué entender el futuro del sufrimiento es tan importante? Primer cosa, porque nos recuerda que hay gente a nuestro alrededor que está en un peligro latente. Y segundo, nos da esperanza a nosotros de saber que todo esto es temporal y que dará pie a algo perfecto que nosotros ni siquiera tenemos idea de lo hermoso que eso será, ¿sí? Entonces, eso es la lección del día de hoy acerca del futuro del sufrimiento. Y pues si hay alguna duda, comentario, alguna observación, adelante.